Así es, pero vamos rápidamente con el señor Carlos Ramos, que está con nosotros por vía telefónica. El doctor Ramos es el que va a tener que exponer públicamente el día de mañana sus argumentos sobre un caso que es fundamental, la demanda competencial, que podríamos resumir de esta manera. Fue constitucional la forma como el presidente Martín Vizcarra cerró el Congreso, según el pedido del señor Olaechea, presidente del Congreso en ese momento, no. Y eso es por eso que hace este pedido de precisión al Tribunal Constitucional. Doctor Ramos, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Patricia. Muy buenos días, Fernando. Bueno, le toca a usted una ardua tarea, porque ya sabemos cuál es la posición expresada en su argumentación, y es que no hay una violación a la Constitución, pero le toca ahora exponerla públicamente y el debate se hará público. Nos gustaría que nos explique un poco la razón por la cual se ha decidido esto, que nos parece una razón saludable, y cuál va a ser el punto central de su argumentación. Bueno, en principio, los procesos en el Perú, ya sean de naturaleza, digamos, penal, otros de naturaleza civil, han estado marcados por una característica, un rasgo, que es el carácter reservado, ¿no? Esto a raíz de su origen canónico, inquisitivo. Pero también ha habido una corriente orientada a la publicación, a la publicidad de los procesos. Es más, nuestra Constitución, en el artículo 139, recoge la idea de publicidad de los procesos, salvo disposición contraria de la ley. Entonces, el debate que tuvimos ayer, se discutió la posibilidad de una reforma de nuestro reglamento normativo, con el propósito que en los casos de acciones de inconstitucionalidad y procesos competenciales se publicara la ponencia. Por decisión de cada ponente podía publicarse enteramente la ponencia o publicarse una suerte, digamos, de resumen de la ponencia. Eso ya era una decisión personal de cada uno. Sin embargo, como la votación se encontraba dividida, lo que propuso la presidenta fue que en este caso fuera dispensado de la reserva, y bueno, y que lo tuviéramos como una especie de piloto, ¿no? De paradigma para ver qué ocurría más adelante. Como las circunstancias se presentan en ese sentido favorables, habida cuenta de enorme trascendencia pública de este caso, ¿no es cierto? Decidimos todos, por unanimidad, levantar, digamos, la reserva de este proceso, ¿no? A mí me parece que eso está muy bien, ¿no? Y además es importante que haya sido unánime la decisión, ¿no es cierto? Quiere decir que hay una voluntad de transparencia por parte de todos. Sí, efectivamente, sí. Así es. Todos mis colegas se pronunciaron, digamos, a favor de esta medida, ¿no? Creo que es saludable desde el punto de vista democrático y también incluso desde el punto de vista técnico. Ahora, ¿cuál va a ser el sustento o cuál es, digamos, la razón que va a exponer con más fuerza para sostener su argumento, doctor Ramos? Y se lo preguntamos porque está en el documento que ya se hizo público y porque además mañana todos lo vamos a escuchar. No hay adelanto de opinión, y eso que le quede claro a todos, en el caso en que una persona va a defender un punto que es público y que ha sido y que además esa es su labor, defender el punto que está planteando. Mire, este es un caso en el que de por medio se encuentra el equilibrio de poderes, ¿no? Que ha sido un problema enorme, yo diría, en la tradición histórica institucional del país. Nosotros hemos sido diseñados como una república básicamente de carácter presidencialista o semipresidencialista, pero se introdujeron a lo largo del tiempo, primero a través, digamos, de la figura de la interpelación, después a través de la censura, mecanismos propios de la tradición parlamentaria. Pero no hemos tenido un equilibrio saludable, porque en épocas, por ejemplo, a comienzos del siglo XX, cuando el Partido Civil con el Partido Demócrata hacían mayoría, bloqueaban tanto así que hubo un grupo que se llamaba bloquista, ¿no? Las iniciativas de los grupos del grupo que en ese momento se encontraba en el poder, por ejemplo, en el caso de Leguía en su primer gobierno, ¿no? Entonces, lo mismo sucedió en la época de la gestión presidencial de Bustamante y Rivero por parte del Partido Aprista, que tenía una posición preponderante en el Congreso. Lo mismo en la época de Fernando de la Unge en su primer gobierno. Entonces, si bien nuestra tradición ha sido de carácter presidencialista,
También es cierto de que abundan ejemplos de naturaleza histórica en las que se ve que el Congreso de la República bloqueó las iniciativas, hasta llegó a paralizarlas, ¿no? Esto mismo consideramos que nosotros ocurrió, o al menos esto alcanza en mi ponencia, a partir de la victoria electoral de Pedro Pablo Kuczynski, y que dio pie a una crisis política que no tiene que ser examinada solamente en el ámbito de la coyuntura, es decir, solo en la víspera, digamos, de la disolución del Congreso, sino que tiene que ser comprendida, digamos, en toda su magnitud a lo largo de todos los años que este proceso, digamos, de obstaculización de la labor del Poder Ejecutivo tuvo. Le pido que nos haga una precisión antes de las preguntas de Fernando Carballo. El hecho de que en un Congreso sea mayoritario de un partido político no se puede evitar. Eso es una decisión de la población. Obviamente una mayoría desproporcionada. No es ese, sí. Por eso que el problema es la actuación política de esa mayoría. Pero si esa mayoría actúa de una manera moralmente reprobable, es decir, no nos parece cómo está actuando, pero la ley no se lo impide, ¿puede el presidente tomar una medida para cerrar el Congreso porque el Congreso que le tocó no le permite trabajar, o su labor política sería más bien la de generar consensos? Porque a ustedes no les toca evaluar tanto el aspecto si está bien o mal en términos morales o éticos, sino si es legal o no lo que hizo el presidente Vizcarra. Claro, en realidad se trata de una observación no de carácter moral, de que el texto esa no es nuestra tarea, sino de una observación que pone dos elementos, ¿no? Lo jurídico y lo político. Y además por la existencia de una institución que no está, digamos, que ha sido introducida precisamente para evitar esa posición abrumadora por parte del Congreso en cuanto a la obstaculización en la Constitución vigente, ¿no es cierto? Y que forma parte, yo diría, de un elemento característico de la misma, ¿no? Y que bueno, en realidad nosotros no hemos optado por introducir, leía los diarios esta mañana y algunos comentarios de abogados constitucionalistas insistían en la necesidad que nosotros introduzcamos condiciones para que entre las cuales se efectúe la cuestión de confianza. Ese es un asunto que no ha sido incorporado en el proyecto, pero que sin embargo podría eventualmente hacerse, ¿no? Eso en la discusión que tengamos. Pero considerábamos, al menos a mí me parecía que esa debía ser una tarea, más que del Tribunal Constitucional, de las atribuciones que tendría el Congreso para reformar la Constitución dentro de sus atribuciones, ¿no? Buenos días, doctor Carlos Ramos. En su ponencia, y esto quisiera que lo desarrolle después de una breve pausa, hay dos afirmaciones básicas. Primera, que la disolución está fundamentada en la Constitución porque sí hubo una negativa de confianza. Quisiera que nos explique, por favor, en qué consistió. Usted retome el adjetivo negación fáctica y dice también material. Y el segundo punto que quisiéramos que desarrolle es el refrendo que la decisión presidencial tuvo solamente horas después del discurso anunciando la disolución. Nos espera un instante, por favor, y rogaríamos que nos explique estos dos puntos que han dado lugar a las objeciones constitucionales. Claro que sí, Fernando. Su punto de vista frente a los miembros del Tribunal Constitucional sobre el rechazo a la demanda competencial formulada por el señor Pedro Olaechea, que pedía que se declarara inconstitucional la medida que llevó al señor Vizcarra, al presidente Vizcarra, al cierre del Congreso. Fernando, tú habías planteado un punto importantísimo. Así es. El punto nuclear, doctor Carlos Ramos, es establecer si hubo o no una segunda negativa de confianza al gabinete ministerial. Y usted dice sí la hubo. Sí. Se hizo de manera material y de manera fáctica, aunque no a través de un voto. Y el presidente anunció la disolución en un discurso a la nación que luego fue refrendado por el nuevo primer ministro, porque no podía ser refrendado
por los ministros que habían sido censurados en el curso de la mañana. Explíquenos, por favor, esos dos puntos, los argumentos que usted tiene sobre estos dos puntos. Claro que sí. Mire, digamos, la denegación formalmente, desde el punto de vista estricto, en general, ¿no?, debe ser expreso, ¿no es cierto? Pero esto en circunstancias normales. En este caso estamos hablando de una excepción, de tal manera que la denegación para nosotros, prefiero utilizar el término que ha venido a menos y que ha sido impugnado de fáctico, ¿no es cierto? En la provincia tiene el nombre de material, sí tuvo lugar. Es decir, por parte del Congreso hubo una sustracción, digamos, del tema. Es decir, buscaron llevar adelante el asunto, no obstante que la cuestión de confianza acababa de ser planteada, y no olvidemos incluso, digamos, en las circunstancias en las que tuvo lugar, ¿no?, la dificultad que tenía en ese momento el primer ministro de ingresar al recinto parlamentario, fue impedido de hacerlo, tuvo prácticamente que ingresar coercitivamente. Creo que cuando se ve el derecho no solamente tiene que ser formalismo, tiene que ser también materialidad. Es decir, nosotros los magistrados, los jueces, tenemos que responder al principio de primacía de la realidad. Y lo que hubo sí fue una denegación, ¿no?, clara de la cuestión de confianza, habida cuenta de que se pedía de que se suspendiera la votación para la elección de magistrados del Tribunal Constitucional. Elección que, por otro lado, no se hizo, pues, en efecto, con transparencia, ¿no? Es decir, que dio lugar a que quizás no se nombrara, al menos esa es una posición ya de orden personal, digamos, a alguien que tuviera una trayectoria en el mundo del derecho, ¿no es cierto?, adecuada. Terminó siendo nombrado alguien muy próximo al presidente del Congreso en ese momento, Ahora, ¿no? ¿qué pasaría, qué precedente sienta una decisión como la que usted plantea, doctor Ramos, que por supuesto tiene que ser además refrendada por los otros miembros del Tribunal Constitucional, a futuro? Le pongo un ejemplo. Un presidente hace cuestión de confianza sobre un proyecto de ley y el Congreso decide no votarlo. O sea, dejarlo ahí en stand-by. Tampoco. ¿Qué hubiera pasado si, por ejemplo, el Congreso no hubiera elegido el Tribunal Constitucional, hubiera dejado dormir el asunto un tiempo más y dejando a Vizcarra esperando? ¿Vizcarra hubiera podido plantear igual esta denegación fáctica porque no le hacían caso, porque no lo escuchaban? ¿El presentar una cuestión de confianza implica un plazo perentorio para el Congreso? Bueno, no, yo no me puedo pronunciar sobre situaciones que son hipotéticas, ¿no? Lo que sí puedo decir es de que esto tampoco, que en nuestro proyecto queda claro, no aparece como una suerte de convalidación al futuro. Uh-huh. Lo que nosotros buscamos es que más adelante este asunto se encuentre regulado. La pregunta es, si nosotros debemos establecer esas condiciones en el proyecto, ¿no es cierto? Algo que algunos juristas consideran de que ahí hay una omisión, ¿no? Lo leía hoy en la mañana. O bien esta debe ser una labor del Congreso. Por lo menos a mí, no sé el sentimiento de mis colegas, me parece que esa debía ser una prerrogativa del Congreso. Hemos hecho una exhortación en ese sentido, ¿no? En el curso del debate, mañana comenzamos, no sé si posiblemente se extienda hasta la próxima semana también. Es un asunto que tenemos que considerar ya colectivamente, ¿no? Pero que quede claro que para nosotros esto es un asunto excepcional, digamos, es un caso que no debe de ocurrir, digamos, en circunstancias normales. Ese resultado, si se tomó una decisión de esa naturaleza, a nuestro juicio, es una naturaleza propia de la crisis política de enorme magnitud que había y que no puede ser en efecto utilizado en circunstancias normales. Bueno, gracias, doctor Ramos, por contestar. Hay muchas preguntas que se nos quedan en el tintero. Por supuesto, mañana estaremos atentísimos a la ponencia que se realice y habrá también tiempo para evaluar los argumentos, los que usted presentará y también los que los tribunos que escuchan y votan
pongan sobre la mesa. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No, muchísimas gracias a ustedes. Un cordial saludo también. Y felicitaciones por el ánimo de transparencia que se ha impuesto en este caso. Muchas gracias. Son las 8:20.